Hola, bienvenidos chicos de tercero y cuarto medio a nuestro tercer video que acompaña la tercera guía que vamos a realizar en este año, en donde estamos haciendo una breve línea de repaso de la historia de Chile. En esta oportunidad vamos a ver el periodo que llamamos República Parlamentaria, que comienza en el año 1891 y finaliza en el año 1925. Como objetivo para esta guía vamos a analizar los principales hechos políticos que suceden entre la Guerra Civil de 1891 y la irrupción de Carlos Ibáñez del Campo en el primer gobierno de Alessandri. Primero vamos a revisar un poco sobre la economía del salitre, que es algo bien importante para todo este periodo porque es lo que sustenta la vida en Chile, es nuestra principal fuente de ingresos para el país, entonces marca bastante los hechos que suceden en este periodo. Primero, definir qué es el salitre. El salitre es un mineral, digamos, imaginémoslo como si fuera el cobre en el fondo, porque es parecido al cobre, lo sacan de la tierra, de las minas en el norte, en donde tenemos obreros trabajando. Y también el cobre actualmente es nuestra principal fuente de ingresos, entonces imaginemos que es parecido al cobre. Este mineral, el salitre, se ocupa como fertilizante y también sirve para fabricar pólvora. Entonces es un mineral que era muy demandado a nivel mundial. Chile exportaba salitre a todo el mundo, así como actualmente Chile exporta cobre a muchos países del mundo, lo mismo con el salitre. ¿Por qué? Bueno, porque el fertilizante se ocupa básicamente en todos los países para sus plantaciones agrícolas. Y la pólvora era algo que se estaba ocupando mucho en esta época porque estamos en un contexto a nivel mundial en donde Europa se estaba preparando para una primera guerra mundial, que vamos a revisar más adelante. Y como estaban preparando armamento, necesitaban este producto para poder fabricar la pólvora. Entonces era algo muy demandado en la época. Es nuestro principal recurso económico en esta época. Ya no, obviamente, pero su importancia radica en que básicamente aportaba entre el 60 y el 70% de todo el dinero que ingresaba para el Estado de Chile, y a la vez, al nosotros ser tan dependientes de la venta de este mineral, porque nos aporta más de la mitad de todo lo que tenemos en esta época, tenemos que nuestra economía va a ser muy susceptible y muy vulnerable a lo que pueda pasar en el exterior. Porque esto funciona básicamente que si mis clientes ya no necesitan el producto que yo estoy vendiendo, no me lo van a comprar y yo no voy a tener ingresos. Entonces, al depender tanto de la venta del salitre, estamos en una posición bien complicada si es que algo llegase a pasar, como efectivamente sucede después. Las minas salitreras en el norte, en las regiones de Tarapacá y de Antofagasta, tenemos que son principalmente propiedad de ingleses. ¿Ya? Entonces Chile no es dueño de las mineras, sino que son los ingleses quienes se encargan de todo eso, y lo que Chile gana de la venta del salitre es básicamente lo que cobra en impuestos por su extracción y por su exportación después. Y dentro de este contexto económico, de este boom minero del salitre, tenemos que sucede un importante fenómeno de migración del campo a la ciudad. El campo era antes nuestra principal fuente de ingresos y de trabajo, entonces ahora al aparecer estas regiones nuevas que Chile obtiene después de la Guerra del Pacífico, vamos a tener que mucha gente se va a trasladar al norte en busca de trabajo, como efectivamente pasa en la actualidad con el cobre, sucede lo mismo en el fondo. Pero lo que sucede a diferencia de la actualidad en esta época es que las condiciones de trabajo y de vida que se dan en el norte son bastante precarias porque mucha gente migra, y cuando migra mucha gente a un lugar, quizás las regiones, los edificios que existen no dan abasto para recibir a tanta gente, entonces se produce el fenómeno de hacinamiento, que es básicamente tener a muchas personas viviendo juntas en un mismo lugar. En el caso de las minerías tenemos que hacen algo que a los obreros no les agrada naturalmente, que es que ellos crean pulperías, y que en esas pulperías se pagaba con fichas. Esas fichas en el fondo eran las que la misma minera les daba como sueldo a los obreros. O sea, un obrero iba a trabajar a la mina salitrera y en vez de recibir su sueldo en dinero o en cheques, como en la actualidad se puede hacer, o por depósito, que no existía en esa época,
lo reciben en fichas y esas fichas solamente se pueden canjear en las pulperías que pertenecen a los mismos dueños de las salitreras. Entonces en el fondo es como un monopolio, ya que me pagan y después me compran a mí mismo. Así, se produce con eso un malestar dentro de los obreros al sentir que no es justo que su sueldo sean estas fichas donde solamente pueden comprar en las pulperías. Ahora, de todo este contexto de hacinamiento, de condiciones precarias de trabajo y de vida, también vamos a sumar a eso que las ciudades del norte empiezan a colapsar y que se crean conventillos, que en el fondo, bueno, quizás muchos los conocen, pero es una agrupación de casas en donde hay habitaciones muy pequeñas y donde vive una cantidad inmensa de personas. ¿Qué tiene como consecuencia eso? Que las condiciones son bien antihigiénicas, que se masifican mucho las enfermedades dentro de los conventillos y a la vez que mucha gente muere prematuramente como producto de estas enfermedades. Entonces, en todo este contexto de precariedad, tanto en la vida de la ciudad como en la vida dentro de las mineras y de trabajo también, tenemos que se va a producir la cuestión social. La cuestión social básicamente consiste en una organización de los sectores populares quienes se van a ir a huelga y van a comenzar a protestar y a manifestarse en contra de estas condiciones precarias para exigir obviamente una mejora de esas condiciones. Y bueno, ¿qué va a hacer el Estado de Chile en respuesta a esto? Va a reaccionar reprimiendo las protestas como lo suele hacer. El problema es que va a ocupar al ejército en la época para reprimir estas protestas y un ejército siempre estaba preparado para matar. Entonces se van a dar muchas matanzas en estas protestas que suceden, dentro de las cuales la más famosa quizás sucede en 1907, que es la matanza de la Escuela Santa María de Iquique. Pero bueno, así reacciona el Estado de Chile, aunque finalmente sí consiguen algo con todo este movimiento, que es la promulgación de las leyes sociales en 1917, en donde vamos a tener, por ejemplo, la ley de la silla, que la conocemos porque existe en la actualidad, que es básicamente el derecho a descansarse, de repente sentarse en una silla. La ley que protege a los trabajadores en caso de accidente laboral, haciéndose cargo la empresa del pago de salud en caso de accidente que suceda dentro de la faena de trabajo. Tenemos el descanso dominical. El descanso dominical no existía antes, el derecho a descansar el domingo y que sea considerado como día feriado no existía, sino que se crea acá, como producto de este movimiento de cuestión social. Y también se promulga la ley de sala cuna para las mujeres que también trabajaban en esta época, quienes podían dejar a sus bebés en una sala cuna a cargo de la empresa. Luego, también relacionado a todo este ámbito salitrero, vamos a tener al gobierno de José Manuel Balmaceda, que gobierna hasta 1891, que es el año en donde comenzamos este periodo. Y vamos a tener como antecedente lo que les comentaba de cómo funcionaban las mineras salitreras, que pertenecían principalmente a los ingleses, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. El problema que Balmaceda veía en eso es que existía un aporte muy pequeño para el Estado de Chile de todo este asunto salitrero, porque él pensaba que si se nacionalizaban las mineras salitreras, el Estado de Chile podría obtener mucho más dinero del que recaudaba solamente cobrándole impuestos a las mineras inglesas. Entonces justamente él presenta este proyecto de nacionalizar la industria del salitre y que sea algo que solamente el Estado de Chile pueda explotar. Entonces con eso él en teoría planteaba que se iba a aumentar el ingreso por venta de salitre y con ese dinero se podía potenciar el desarrollo de la industria nacional, que era necesario en la época, e incluso aportar mucho al desarrollo en general del país. Ahora, el obstáculo que Balmaceda tenía para realizar todo esto era básicamente que muchas de las personas que trabajaban en el Congreso en esta época participaban como miembros de las empresas y de la industria del salitre. Entonces había un choque de conflicto, o sea, un conflicto de interés en el fondo de las personas del Congreso a quienes no beneficiaba que se nacionalizara el salitre. Entonces, en este contexto va a surgir el conflicto de la Guerra Civil de 1891, que va a tener como antecedente esto, que Balmaceda tenía la intención de nacionalizar el salitre, pero que el Congreso no estaba de acuerdo. Entonces, para complicar al gobierno de Balmaceda, el Congreso va a reaccionar rechazando las leyes periódicas de ese año
entendámoslo como la ley de presupuesto que cada presidente manda año a año, haciendo como un presupuesto de lo que se pretende gastar en el año siguiente de gobierno, que es una ley que tiene que estar aprobada para que un presidente pueda gobernar. Entonces el Congreso, como la rechaza, Balmaceda decide que va a reutilizar la ley del año anterior, de 1891, para el año siguiente. Entonces el Congreso va a protestar ante eso y en respuesta a esta protesta del Congreso, Balmaceda va a clausurar al Congreso Nacional. Entonces aquí tenemos un conflicto entre el presidente y el Congreso, quienes chocan dentro del cumplimiento de sus funciones, y esto va a producir la guerra civil. Una guerra civil, entendámoslo como un conflicto bélico en donde se enfrentan dos fuerzas que son internas a un país. En este caso tenemos a dos bandos, que los dos bandos pertenecen a Chile, porque tenemos al bando que apoya al presidente y al bando que apoya al Congreso. Esa es una guerra civil. Como desarrollo, bueno, no vamos a adentrarnos tanto en todo lo que sucede, pero como curiosidad, dos batallas importantes suceden en esta región, en esta guerra, pero no vamos a ahondar mucho en el desarrollo porque me importa más que nada que se entiendan las consecuencias. Y como consecuencia vamos a tener que Balmaceda y su bando son derrotados y gana el bando del Congreso, ¿ya? Entonces Balmaceda se va a suicidar y se va a dar inicio a un periodo que es el que, como se titula esta guía, el periodo de la República Parlamentaria, en donde vamos a tener a un Congreso que va a ser una figura más imponente y más fuerte que la figura del presidente, y eso se va a dar durante todo este periodo hasta que finaliza en 1925. Entonces ahora vamos a pegar un salto a cuando finaliza este periodo y vamos a hablar un poco del gobierno de Arturo Alessandri, porque es donde se produce este quiebre, esta ruptura que finaliza este periodo de la República Parlamentaria. Como contexto de su gobierno, que comienza en el año 1920 y va a finalizar en 1925, vamos a tener que la cuestión social que les comentaba antes va a seguir sin resolver a fondo, sino que se habían planteado soluciones que no resolvían estructuralmente la crisis que existía en Chile. Y Alessandri va a presentarse a la presidencia como respuesta a la crisis, y él va a proponer ciertas soluciones que plantea llevar a cabo durante su gobierno. Ahora, tenemos que en el año 1924, ya un año antes de finalizar su gobierno, todavía no lograba cumplir con sus promesas de campaña y todavía teníamos la crisis sin resolver. Entonces la gente se empieza a enojar porque empieza a perder la esperanza y un poco se va a avivar la cuestión social y todo este movimiento de protestas, y vamos a tener que el Congreso va a detener todas las reformas laborales que va a pretender hacer Alessandri. O sea, en el fondo todas las soluciones que Alessandri propone son detenidas por el Congreso y no se pueden llevar a cabo. Entonces, como resultado tenemos que la gente empieza a desconfiar de la clase política, entonces hay un desprestigio generalizado tanto hacia el presidente como a todos los políticos en general. Y en este contexto tenemos también que el Congreso decide crear la dieta parlamentaria. La dieta parlamentaria es el sueldo que reciben los parlamentarios o los congresistas, que no existía hasta este periodo, sino que se crea recién en este año, y esto resulta molestar a las fuerzas militares. Entonces ellos van a ir al Congreso y van a realizar este hito que llamamos como el ruido de sables, en donde en el fondo lo entendemos como una protesta del mundo militar hacia el mundo del Congreso, porque ellos ignoraban todas las reformas laborales, incluso de mejoras salariales para los militares, pero no pusieron ningún pero para crear su dieta parlamentaria y su sueldo. Entonces eso lo encontraban como algo no coherente. Bueno, esto va a generar la renuncia de Alessandri y se va a crear un comité militar a cargo de Carlos Ibáñez del Campo, que es quien encabeza este ruido de sables, y él va a asumir el control del sector político durante este periodo. Por eso lo vamos a ver en la guía como irrupción de los militares en el mundo político, porque los militares van a empezar a participar dentro de la política de Chile. Hacen renunciar a Alessandri entonces, y bueno, vamos a tener aquí un pequeño periodo de crisis en 1925 hasta 1927, porque no va a haber definida una figura presidencial, sino que vamos a tener a Carlos Ibáñez del Campo ahí inmiscuyéndose y tratando de influir en lo que sucedía.
Y bueno, va a ganar en una elección presidencial en 1927 Emiliano Figueroa y va a designar a Ibáñez como su ministro de guerra, pero en la práctica vamos a tener que es Ibáñez quien influye más en el gobierno que el mismo presidente. Entonces Emiliano Figueroa renuncia y va a asumir Ibáñez lo que vamos a llamar como un gobierno dictatorial, porque hay mucha persecución de opositores y exilio también de opositores, que son dos características que se dan en un gobierno dictatorial. Este gobierno de Ibáñez, que empieza en 1927, va a ser interrumpido en 1929 por una crisis a nivel mundial económica que va a golpear duramente a nuestra economía, que dependía mucho de venta de salitre, como lo habíamos comentado, y al ser golpeada nuestra economía también se va a agravar la crisis que nosotros ya teníamos, que es la cuestión social. Entonces, producto de todo este conflicto ya sin resolver antes, pero que se agrava con la crisis de 1929, tenemos que en 1931 decide renunciar Carlos Ibáñez del Campo a la presidencia y deja todo ahí para dar inicio a otro periodo en donde vamos a ver que en el año siguiente, en 1932, se va a intentar solucionar la crisis económica y social, que ya a este punto era bastante profunda. Pero bueno, vamos a verlo ya en una próxima guía, pero vamos a tener que Chile está muy afectado a nivel económico y social, y eso es muy importante entenderlo porque es algo que va a marcar toda nuestra historia del siglo XX. Ahora, revisado todos estos contenidos, vamos a ver un poco qué vamos a hacer ahora en las actividades, en donde vamos a tener nuevamente 4 ítems, y el primer ítem va a ser de términos pareados, en donde tenemos 10 conceptos, por ejemplo, salitre, ficha, pulpería, que son conceptos que revisamos en el contenido, y luego tenemos 10 definiciones y ustedes tienen que ver a qué definición corresponde cada concepto. Luego vamos a tener el ítem segundo de verdadero y falso, en donde van a tener 10 afirmaciones y ustedes tienen que señalar si esa afirmación es verdadera o es falsa, y en el caso de que señalen que es falsa, tienen que explicar por qué es falsa o justificarla en el fondo. Luego, en el tercer ítem tenemos análisis de fuentes escritas, en donde vamos a tener 2 textos y 2 preguntas para cada uno. En el primer texto tenemos un poco una explicación de cómo era en el fondo la visión de la política salitrera que tenía el presidente Balmaceda, y tenemos 2 preguntas sobre eso. Y en el segundo tenemos una carta que escribe Carlos Ibáñez del Campo y que la envía al Mercurio antes de asumir la presidencia en 1927, y después tenemos 2 preguntas sobre ese texto. Y finalmente tenemos en el cuarto ítem análisis de fuente visual, en donde tenemos una caricatura de la época en donde se dibuja y se expone un poco un conflicto que tenemos durante este periodo, que corresponde a ustedes observar y ver a qué hace referencia, porque es parte de la actividad, y van a tener 2 preguntas sobre eso. Así que eso, chicos, apóyense en sus profesores en caso de cualquier duda, y nosotros nos vemos en una próxima oportunidad.